Título 9. Regreso y partida, ¿que el Dobe hizo qué? Gritó un iracundo Uchiha en medio del claro de entrenamiento, se le veía muy cansado pero parecía haber recuperado la energía que perdió durante la batalla con su prima tras la noticia que ésta le dio. Naruto-sama envió una carta en tu nombre a Konoha, le repitió esta tranquilidad una vez vio que este dejó de gritar, es parte de su plan para que regreses a la aldea, debes estar presente en el Valle del Fin para la negociación de tu regreso. ¿Cuándo lo hizo? Le preguntó este una vez salió de su estupor. Esta mañana, le respondió, él usó el Sharingan cuando estaban en la academia para copiar tu letra, pensó que podría servirle en algún momento. ¿Y cuándo se supone que me reuniré con ellos? Al amanecer, le respondió esta con la misma calma, del día de mañana. Nani. Le gritaron al mismo tiempo, incluso tuvo que taparse los oídos, pero la Hokage ya esperaba una reacción así, de todos modos no le agradó mucho. Siéntense y cállense, les seguramente, al instante estaban tan callados como felices en misa, sí, es tal como escucharon, les certeza, esta mañana nos llegó un mensaje suyo, dijo mientras sacaba un pedazo de pergamino y se los entregaba. Yo, Sasuke Uchiha del clan Uchiha, ex ninja de Konohagakure no Sato, solicito una audiencia con motivo de aclarar mi situación actual con mi aldea natal, para esto anticipo, que de preferencia mi ofrecimiento, se me encontrará en 2 días al amanecer en el Valle del Fin, para determinar su decisión, solicito también que el portador de la noticia y encargado de la negociación sea Uzumaki Naruto. ¿Qué estamos esperando? Dijo de improviso el rubio mientras se levantaba impaciente, si queremos llegar a tiempo debemos partir de inmediato, terminó con determinación. Naruto por favor siéntate, le pidió la Hokage, sé cómo te sientes, pero comprende que no podemos tomar esto en serio, si es una trampa de Akatsuki para atraparte, envía una escolta o lo que quieras, le aconsejó el rubio, pero voy a ir, le dijo con absoluta seriedad, si quieres consultar con los ancianos seguro estarán de acuerdo en que mientras envías un escuadrón Anbu. No puedo, le dijo simplemente. ¿Por qué no? Fingió impacientarse. Porque los ancianos desaparecieron a Naruto. Le gritó la Gondaime, no estoy seguro de la situación y ahora esto, dijo señalando la carta de manera sospechosa, es demasiada coincidencia. Tal vez, le respondió el rubio tras una pausa, pero si es verdad y desaprovechamos esta oportunidad, sé que lo lamentaré el resto de mi vida, le dijo con una certeza que encontró a la Sannin, por favor Hokage-sama, agregó, ante esto de verdad se sorprendió, le suplico que me deje ir, tras una larga reflexión esta decidió hablar. De acuerdo Naruto, pero deberás llevar a cabo una escolta, avisar a todos los que consideren de confianza para esta misión, deben ser al menos Chunin ¿me oíste? Le visitar, en este momento no hay ningún Anbu en la aldea, todos están de misión, respondió a la interrogante de su pupila antes de que la formulara. Entonces vamos o se nos hará tarde, dijo de inmediato el ojiazul mientras salía a toda prisa de la oficina de la Hokage. Esta simplemente se quedó viendo el lugar por el que el impulsivo genin salió y luego regresó a ver a su alumna para darle la muda petición de que cuidara de su compañero, esta simplemente asintió antes de retirarse. 1 hora después se encontraron en la entrada listos para partir con sus equipos y capas de viaje. Tenten, Neji, Lee, Kakashi, Yamato, Sai, Shikamaru, Chouji, Ino, Hinata, Sakura y Yakumo, quien fue alumna de Kurenai, era experta en Genjutsu y ahora estaba activa como ninja en grado de Chunin, tenía la misma edad de Naruto y sus compañeros, cabello largo color castaño oscuro, ojos verde oliva, piel pálida y vestía con un traje ninja común color violeta con mallas de protección por debajo, llevaba el protector de Konoha en su cuello. Como para que participara en esta misión. El grupo completo ya conocía la historia de Naruto y la búsqueda de su compañero, o eso creían ellos, así que instintivamente le dirigían miradas para ver su estado, pero las de Hinata, que era la única que realmente sabía la verdadera naturaleza de la situación, eran más que nada de preocupación por lo que el rubio había preparado. Vamos. Les dijo sacando de sus pensamientos a todos, se había acordado que el líder de misión sería Kakashi pero este no dijo nada ante la orden, al instante todos se internaron en el bosque a gran velocidad, no a la que el rubio estaba acostumbrado a moverse pero sí bastante rápido, ya solo les quedará el tiempo justo para llegar a su destino así que probablemente se apresure.
El camino fue extrañamente silencioso, ni siquiera Lee dijo nada acerca de la llama de la juventud, todos sintieron de alguna forma que el rubio parecía un tanto ansioso, pero creían que la razón era que volvería a ver a su compañero, y Nata por otra parte supuso que era por el clan, le preocupaba qué sucedería si no funcionaba, decidió que era mejor seguro así que se acercó al rubio, que lideraba el avance, y se colocó junto a él mientras saltaban de rama en rama. A todos les apareció esto y más que nada les preocupa que se fuera a desmayar en pleno avance. ¿Te preocupa que suceda, Naruto-kun? Le preguntó la ojipegla decididamente preocupada, en un susurro para que nadie más la oyera. Siempre Hinata-chan, le contestó este en el mismo tono, puede que no lo demuestre pero siempre me preocupan las consecuencias, tanto de lo que haga como de lo que hacen los demás, sobre todo si pone en riesgo a terceros. ¿A qué te refieres? Le preguntó confundida. El consejo ya no está, ni tampoco Danzo, pero, le interrogó dudosa la peliazul, pero nada es seguro todavía, dijo algo preocupado de la suerte que le esperaría a su amigo si se equivocaba. Nada es seguro nunca, Naruto-kun, le dijo la morena, tú mismo me lo enseñaste, solo podemos esperar lo mejor. Tienes razón, le dijo el rubio un tanto más relajado, pero no del todo, por cierto necesito que hagas algo por mí, la Hyuga asintió, cuando hable con Sasuke seguro que Neji no usmee con su Byakugan, le dijo, no creo que lo haga pero si ves que lo intenta interrúmpelo y encárgate tú de observarnos, la morena volvió a asentir y regresó a su posición anterior ante la atenta mirada de sus compañeros que se sorprendieron de que no se hubiera desmayado ni una vez. El resto del camino transcurrió sin percances hasta el anochecer y luego hasta el alba cuando finalmente llegaron al borde del bosque en el sitio patado el Uchiha los esperaban con dos de los miembros de su equipo, una pelirroja con gafas y un espadachín de cabellos celeste. No puedo ver nada anormal, dijo el joven Hyuga mientras registraba el lugar con su Byakugan. Kakashi lo emuló observando a los tres presentes con su Sharingan, y asintió diciendo que todo estaba en orden, sin importar lo que pase, les dijo directamente el rubio, quiero que me prometan que no intervendrán, sus compañeros lo miraron un tanto dudosos pero asintieron dando su conformidad con la petición. De inmediato este se retiró su capa de viaje y se acercó al lugar, solo vieron cómo se posicionó frente al Uchiha y que los acompañantes del mismo se retiraron. Luego de esto parecían estar hablando por lo que dedujeron que las cosas iban bien. Esta es la peor idea que jamás hayas tenido, Dobe, le dijo molesto el moreno. El rubio pensó seriamente en las palabras de su interlocutor unos momentos con la mano en la barbilla antes de responder. No, no lo es, le aseguró el rubio, tras reflexionar un momento acerca de eso. Al ojigris se le formó una gota de sudor gigante en la nuca. ¿Y cuál es el gran plan? Preguntó con sarcasmo, no me aceptaron de regreso en Konoha tan fácilmente y mucho menos a ellos, dijo refiriéndose a los integrantes de Taka. Ellos ya tiene aldea, responde tranquilamente, Karin y Jugo pueden quedarse en Oto, Suigetsu también si lo desea, agregó, y en cuanto a ti, ¿yo qué? Le preguntó algo desconfiado. Solo tenemos que montar un pequeño teatro para que no quede duda de que tu regreso es genuino, le dijo con simplicidad, luego todos nos sentiremos mejor. ¿De verdad que estás loco? Le respondió entre sorprendido y molesto, ¿en serio crees que esto funcionará? Ya está funcionando, le dijo con calma mientras hacía un movimiento con sus ojos indicándole que mirara tras él. Pudo ver a sus antiguas camaradas mirándolo expectantes, entendió que ya estaba metido en el plan del rubio quisiera o no, y por imposible que pareciera estaba funcionando, por cierto para que parezca más real tendré que golpearte, le dijo de manera casual. Antes de que el moreno terminara de asimilar lo que le dijo recibió un puñetazo en el rostro y sintió el sabor metálico de la sangre. El golpe lo hizo retroceder un paso de donde estaba pero no lo hizo caer, regresó a ver al Jinchuriki evidentemente molesto con el Sharingan activo en sus ojos. ¿Lo ves? Le dijo animadamente, yo ya me empiezo a sentir mejor, luego pasó lo que el rubio sabía que pasaría. Sasuke le regresó el golpe haciéndolo retroceder un paso también. Increíble, tenías razón Dobe, admitió el moreno con una sonrisa de autosuficiencia mientras veía al ojiazul devolverle la mirada con una sonrisa también. Ja 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 ja, empezaron a reírse al mismo tiempo ante la atenta mirada de los espectadores. ¿Ahora con armas te parece? Le preguntó el rubio. El moreno simplemente lo miró con media sonrisa antes de desenfundar su katana y lanzarle un sablazo directo al cuello con intención de separarlo de su cabeza puesto que la hoja estaba bordeada con chakra relámpago, que fue recibida antes de impactar con un kunai del kitsune que también irradiaba chakra.
Manipulación de naturaleza del chakra, le dijo el rubio tranquilamente. Lección 1, el viento vence al rayo, agregó mientras con solo su kunai de un empujón regresó la katana del ojigris unos centímetros, espacio que aprovechó para dar un golpe de revés tan fuerte que partió la hoja de la misma por la mitad. «Aún te estás reprimiendo», le dijo con algo de indignación. «Entonces aprovéchalo», le dijo sin darle importancia. «Solo usaré técnicas normales y algo de chakra de viento», le resumió. «Empecemos». Y sin decir nada más le lanzó una patada que eludió con facilidad, aunque le molestó el hecho de que el Uzumaki se estuviera conteniendo, pero entendía el porqué, así que decidió seguirle la corriente por esta vez. Le regresó el golpe en el estómago con suficiente impulso para lanzarlos a ambos desde la cabeza de Madara hacia el río. Pese a que los compañeros de ambos estaban preocupados por el comportamiento de ambos, incluyendo una cierta morena de ojos onix que observaba sin ser detectada por nadie, ninguno de los espectadores dio indicios de tratar de interferir en la batalla. Ya en el río ambos se regresaron a ver parados sobre el agua sujetos por su chakra. El rubio creó un centenar de clones y arremetía contra su compañero. Esto podría ser interpretado para quienes no supieran la historia completa como el Uzumaki desahogando su frustración contra su antiguo compañero, pero era totalmente al revés para la Uchiha y los integrantes de Taka. Ellos sabían que Naruto estaba dejando que el Uchiha liberara de golpe toda la frustración que tenía contra el mundo en general, la aldea, los ancianos que ya asesinó, su padre, su hermano por haberle mentido, su familia por ser tan estúpida, en fin por todos. Era un veneno que debía ser extraído de inmediato antes de matar a su víctima desde adentro, como había estado haciendo por tantos años. Era momento de que Sasuke se librara del odio de una vez por todas. Luego de acabar con los clones con una combinación de jutsus de fuego, solo quedó el original. Le siguió una batalla mano a mano muy pareja hasta que los impactos de los diferentes jutsus destrozaron la parte superior de sus ropas dejándolos con el torso desnudo. Naruto a los pies de la estatua de Shodaime y Sasuke a los de Madara, tal como hace 3 años y con una serie de nubes de tormenta que rodeaban el cielo sobre ellos. Al ver esto Sasuke sonrió e hizo una serie de sellos que ninguno de los ninjas de Konoha había reconocido, pero sí reconocieron cuando el rubio formó 2 clones y empezaron a usarlos para hacer girar rápidamente el chakra sobre su mano derecha a la que imperceptiblemente rodeó con una capa de chakra dorado. Una vez listo su Futon Rasen Shuriken, el rubio sabía que tenía que recibir el ataque de Sasuke de frente, ya que no podría evitarlo, no sin levantar la sospecha de toda su escolta, así que se lanzó contra el moreno que ya había reunido suficiente chakra y lanzaba su técnica contra el rubio, arrojando con ella todo el dolor que lo guió durante su vida como única compañía. Sasuke no se movió de su sitio para lanzar el ataque, pero estuvo seguro de que este impacto de lleno con la técnica del Oji Azul, ya que la explosión de poder y la onda de choque que lo fueron cuentos que el Uchiha fue arrojado a gran velocidad contra la roca tras él agrietándola. En la parte alta los de Konoha estaban expectantes por lo que pudo pasarle a su hiperactivo amigo. Por un momento se maldijeron por aceptar no interferir, pero al instante los Hyuga del grupo activaron su límite sanguíneo y anunciaron que Naruto estaba bien. Al parecer recibió el Kirin con su propia técnica como escudo y lo atravesó ante la atónita mirada de Sasuke, que aún no podía creerlo cuando el rubio apareció con aquel shuriken de viento en su diestra dirigiéndose a él. Ambos se detuvieron sobre la cabeza de Shodaime, donde Sasuke casi se desploma por el cansancio, pero fue detenido a tiempo por el Uzumaki. Claro que un momento después se apoyó en sí mismo, aún era muy orgulloso para permitir que lo cargaran. Tras un momento le tendió lentamente su mano a Naruto para estrecharla. Este la miró un instante algo sorprendido, pero la estrecha de inmediato antes de que el moreno se arrepintiera. Los compañeros del Jinchuriki se acercaron una vez, vieron que el encuentro había terminado, un poco preocupados y algo recelosos sobre si acercarse o no a Uchiha, pero lo más interesante fue que los miembros de Taka no se acercaron, solo se quedaron viendo la escena a la distancia y una mirada significativa del rubio les indica que no se acercaran, así que sin más se retiraron en busca de Saya para llegar a la mansión. ¿Quiénes eran ellos?, le preguntó a Kakashi a su antiguo estudiante. Al parecer fue el primero en ser capaz de llegar a un desertor ninja luego de Naruto. Fueron mis compañeros durante mi viaje en solitario, le pelearon sin regresar a mirarlo. Ahora que mi viaje ha acabado ellos continuarán su camino. Ahora si los regreso a ver a todos, supongo que esta es la parte donde debo decir que lo lamento, dijo con un arrepentimiento palpable en el tenso ambiente.
Yo creo que tú y Naruto ya se han disculpado a su manera, opinó el cíclope, y ya que él y Sakura fueron los más agraviados con todo esto, si ellos deciden perdonarte no habrá problema por los demás. Todos fijaron su vista en el que una vez fuera el equipo 7. Pues no lo sé, dijo el rubio en pose pensativa. ¿Tú qué crees, Sakura-chan? Que supongo que no perdemos nada intentándolo, ¿verdad? Opinó esta tratando de fingir indiferencia para seguirle el juego al rubio. Son unos, dijo un tratando de parecer molesto el moreno, pero sonriendo abiertamente como no lo había hecho en años. Todos los presentes rieron disolviendo el, hasta hace un momento, tenso ambiente, luego se dirigieron de regreso a Konoha sin saber que otra sombra que no era exactamente aliada observó todo el espectáculo y ahora desaparecía adentrándose en la tierra. El camino hacia el Valle del Fin había sido exhaustivo para la mayoría, así que decidí tomar un descanso cerca de un río para acampar unas horas antes de regresar a la aldea, pese a que incluso los más interesados en regresar, o sea Naruto y Sasuke, se mostraron exhaustos por la pelea. Una vez colocado el campamento, Sakura se ofreció a ir por agua y Naruto la acompañaba. Un silencio incómodo se cernió sobre ellos. Obviamente el rubio decidió romperlo y aprovechar la oportunidad para poder decir algo que era necesario pese a ser un asunto delicado, así que empezó la conversación por algún lado. Finalmente logré cumplir mi promesa, Sakura-chan, le dijo con una sonrisa satisfecha. Igual que siempre, opinó esta con una sonrisa aunque un tanto decepcionada por el rumbo que empezó la plática, ya que ella pensaba que había cosas más importantes de las cuales tenían hablar. Sabes que nunca retiro mis palabras, argumentó divertido, antes de colocar una expresión seria para preguntar, ¿verdad? Claro, le respondió esta un tanto sorprendida y confundida por su arrepentido cambio de actitud. ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué? Empezó este tratando de medir bien sus palabras. Pronto tendré que irme para cumplir otra muy importante, terminó con seriedad pero con algo de tristeza en sus palabras. ¿Qué dijiste? Preguntó la Hokage con cuidado, temiendo haber escuchado mal. Dije exacto lo que creíste oír, Sakura-chan, le respondió directamente. Había retrasado esto porque debía cumplir mi palabra para contigo, creo que incluso lo retrasé más de lo que debía y debo pedirte disculpas, terminó en un tono algo arrepentido. ¿De qué hablas? Le preguntó con cuidado, el humor de su compañero la estaba asustando. Debía haber traído a Sasuke hace mucho, se excusó. Naruto, le dijo un tanto divertido por la disculpa de su amigo, comprendo que lo que te pidió no era algo simple en absoluto, pero no es necesario que te disculpes. Si lo es, le aseguró con una determinación que la dejó perpleja, es necesario, más de lo que puedas imaginar, dijo con algo de pesar, pero más que entender eso te pido que escuches atentamente lo que te voy a decir, pidió mientras la perforaba con sus orbes azules. Todo lo que he hecho ha sido y será siempre por el bienestar y la felicidad de las personas que son importantes para mí. Lo entiendo, dijo ahora sí realmente preocupada por su rubio amigo la peligrosa. Naruto, no te preocupes, pero el rubio solo la miró comprensivamente como quien ve a un pequeño llorando por la muerte de su mascota, por algo que no comprende. No, Sakura-chan, le dijo con tranquilidad, no lo comprendes, pero lo harás, le aseguró, solo te pido que recuerdes mis palabras, y que recuerdes que sin importar cuánto me lleguen a odiar siempre los consideraré mis amigos y puedes estar seguro de que daré mi vida con tal de que sean felices. La forma en que lo dijo era parecida a cuando hacía una promesa, pero se mostró incluso mucho más serio que en esas circunstancias. Naru, empezó la médico ninja preocupada pero fue silenciada cuando el rubio levantó su mano pidiéndole que no dijera nada, y sin más se retiró en silencio. La peligrosa estaba consternada, este tipo de comportamientos se estaban presentando con más frecuencia desde que el rubio desde que había desaparecido luego de aquel entrenamiento. Tomo el agua y los alcanzo de nuevo en el campamento con la intención de hablar con él acerca de lo que le estaba pasando, pero fue frustrada cuando al llegar este logró eludirla conversando animadamente con Sasuke y Kakashi hasta que decidió dormir un poco para continuar el viaje. Una vez levantados el viaje continuó de inmediato, sin permitirle ninguna oportunidad de que le hablara, y sabía que una vez llegaran a la aldea quizás reportarse con la Hokage, pero de ahí no se le escaparía, o eso pensaba ella. El rubio por su parte se había anticipado a sus ideas desde que hablóle en el bosque, así que, aunque le pesaba un poco dejar a su amiga preocupada, y le pesaba más las preocupaciones que estaba por darle en un futuro cercano, era seguro que lo mejor fue decirle al menos unas pocas palabras que podrían ser las últimas que cruzarían en largo tiempo con ella, quizás incluso las últimas que llegarían a cruzar con ella.
Pero de aquí ya no había marchado atrás, había cosas por hacer y debía hacerlas solo, por el bien de la aldea y de sus camaradas. Tras varias horas de trayecto finalmente divisaron las puertas de Konoha, se pudo ver un brillo casi indetectable de ansiedad en los ojos de Luchia al ver, tras largos 3 años de ausencia, su aldea natal, la aldea por la que su hermano sacrificó todo, pese a ciertos amargos recuerdos debía admitir que una parte de él siempre quiso volver a ver esas puertas como una persona digna de atravesarlas. Los guardias los recibieron algo sorprendidos, pero gratamente mientras les indicaban que exigirían rendir el informe al Aokage, al llegar a la torre, y tras un algo incómodo bajo las miradas de los paseonos, que vieron al traidor con no muy buenos ojos, se dispusieron para acercarse al Aokage, en especial un rubio que por primera vez en mucho tiempo, se sintió genuinamente nervioso por lo que pasaría. Parece que no es necesario preguntar qué tal les fue, dijo jovialmente la rubia Hokage al ver a Luchia entre los integrantes de reformado equipo 7, entonces reparó en algo que solo su aguda vista y su experiencia médica podrían haber notado, el estado del moreno denotaba que había tenido una pelea de considerable seriedad hace poco, ¿o me equivoco? Esa fue una pregunta directa al peligris líder de misión que solo se rascó la nuca un tanto incómodo. Solo un amistoso y seguramente necesario cruce de palabras entre viejos compañeros de equipo, le dijo despreocupadamente. Ya veo, respondió esta tranquilamente. Posó su mirada en el Jinchuriki, entendía perfectamente las palabras del ninja copia, pero le llamó la atención un poco que Naruto no parecía dar muestra alguna de cansancio, el moreno tampoco para el ojo inexperto claro, dedujo que debía ser por la asombrosa capacidad de recuperación de Naruto así que no le dio más vueltas al asunto y volvió a posar su mirada en el Uchiha, esta vez con un tono más serio. Uchiha Sasuke, llamo, este se acercó a su escritorio, debido a las circunstancias en que abandonaste la villa es necesario que seas castigado por tus acciones, los presentes se tensaron, Naruto también esperaba este momento, aun sin los ancianos del consejo era previsible que no pasarían lo de Sasuke así como así, ya fue discutido con los líderes de clanes de la aldea y se pensó que serás puesto a prueba durante 6 meses, tendrás restringida la salida de la aldea al menos que sea para realizar misiones y no realizarás ninguna de estas sin un equipo, ¿ha entendido? El moreno simplemente asintió era mínimo en comparación con lo que habría esperado mientras el Jinchuriki se acercaba y le colocaba la mano en el hombro en señal oficial de bienvenida, pero las palabras de Kakashi le aclararon la situación. Parece que los ancianos del consejo se están ablandando, ante esto el Uchiha tensó los músculos un poco antes de relajarlos y el rubio apenas si pestañeó como muestra de incomodidad, la Hokage por otro lado dio un claro resoplido ante esto por lo que el ataque decidió preguntar, ¿sucede algo Tsunade-sama? Inquirió algo preocupado. Esta lo consideró un momento antes de contestarle. De todos modos se sabrá pronto, dijo con cierta resignación, pero no quiero que lo divulguen por el pueblo causaría temor, les avisó, todos asintieron suponiendo que lo que les iba a decir sin duda sería algo serio, hace 2 días, los miembros del consejo desaparecieron sin dejar rastro, las miradas de todos los que eran inconscientes de este hecho mostraron su sorpresa, a excepción de Sasuke a quien Naruto tuvo que darle disimuladamente un pisotón en el pie para que simulara sorpresa, afortunadamente fue fácil disimular el gesto debido a que aún llevaba puesta la capa de viaje, no tenemos huellas, pistas o algo que sirva para rastrear qué les pudo haber pasado, aparte de los rastros de una contienda en los cuarteles de Danzo donde todos los hombres que suponemos tenían a su mando en Konoha fueron derrotados, ante esto los ojos de Sai se abrieron con sorpresa, conocía bien a los integrantes de raíz ya que él mismo había sido uno de ellos y sabía que eran verdaderamente fuertes, la idea de que resultaron derrotados fácilmente era muy risible algo parecido sin llamar la atención de la aldea completa. Preguntó muy contrariada Ino Yamanaka que parecía ser la primera en decir en voz alta lo que a todos los demás se les cruzaba por la cabeza. No tenemos idea, le respondió honestamente la Hokage, y tenemos motivos para pensar que está relacionado con otro incidente que sucedió el mismo día cerca de la aldea. Se refiere a aquella enorme expulsión de chakra, afirmó del prodigio de los Hyuga. Aún no ajustamos todos los detalles, dijo algo cansada la rubia, pero ya saben cuál es la situación general así que les suplico que sean precavidos, en especial tú, dijo severa dirigiéndose al Jinchuriki que parecía indignarse ante la falta de confianza que le tenían, la Hokage simplemente lo ignoró, ya pueden retirarse, ante estas palabras todos se dispusieron a partir de una excepción del Kitsune que se dirigió a la Hokage mientras ésta destapaba una botella de sake y se disponía a beber un poco. ¿Puedo hablar un momento a solas con usted Hokage-sama?
Todos los presentes se quedaron asombrados por la muestra de respeto, pero la rubia solo se mostró algo cautelosa. La última vez que la había llamado así fue para pedirle algo y sospechaba que esta vez no sería diferente. Naruto, ve a descansar, le sugerí pensando en quitárselo encima por un rato. Debes estar cansado, lo que tengas que decirme puede esperar. Eso depende, le contesto mientras ella se sirve un poco de sake. El apellido Namikaze, ¿le suena de algo? Esperaba haciendo énfasis en el nombre, mientras la rubia se ahogaba por segunda vez en 2 días con una copita de sake. ¿Por qué lo preguntas? Le dijo inmediatamente con una mirada preocupada cuando recuperó el aliento. Creo que usted sabe muy bien el por qué, simplemente respondió viendo el sake que había derramado. Repito, ¿puedo hablar un momento a solas con usted, Okage-sama? Todos retírense, les dijo al resto del grupo, que estaban repentinamente estáticos. Ahora. Ante esto sí reaccionaron. Una vez vieron todos fuera, la Sannin contempló al joven frente a ella con cierto remordimiento en su mirada por unos momentos antes de romper el silencio. Exactamente, empezó con cuidado. ¿Cuánto sabes, Naruto? Sé que Minato Namikaze, también conocido como Yondaime Okage, hizo un cierto énfasis en las 2 últimas palabras, era mi padre, y que Kushina Uzumaki, que murió el día en que Kyuubi atacó Konoha, era mi madre, resumió con algo de aburrimiento. Lo que todavía no sé, continuó con un tono más serio, es porque tú, sabiendo esto, no me lo contaste en todo este tiempo. Tsunade, terminó con una calma fría. La Hokage se quedó en silencio por un momento. La frialdad con la que dijo esas palabras le quitó la seguridad que normalmente ostentaba. Hubiera preferido que se pusiera a gritar. Ni siquiera la llamó con aquel cariñoso apelativo de abuela que siempre le disgustó, pero que hubiera dado cualquier cosa por volver a escuchar. En aquel momento era como si se estuviera refiriendo a ella como a alguien cualquiera, con quien no tiene conexión alguna más que haber escuchado su nombre. Se supone que te lo diría cuando tuvieras la mayoría de edad, le contestó esta tratando de sonar lo más calmada posible. Lamento habértelo ocultado, pero la situación de tu familia era algo doloroso, en especial por la carga que tu padre colocó sobre ti, le dijo con un deje de arrepentimiento. La decisión de que fueras el contenedor del zorro tomado por el Hokage era una cosa, pero que tu padre te lanzara al dolor que viviste. En esta parte, su normalmente férrea voz se quebró. No estaba segura de cómo lo tomarías. Lo lamento, terminó a modo de disculpa con algunas lágrimas. Conocía el buen corazón del chico, pero no sabía si algún día llegaría a perdonarla por esconderle su pasado. Era su vida y él tenía derecho a saber, así que solamente espero a que él hable y, pese a haber pedido tanto alguna vez porque se mantuviera callado, ahora su silencio era más doloroso de lo que hubiera creído posible. Poco antes de morir, le dijo tras una pausa que a la Sannin le pareció eterna mientras se acercaba a su escritorio para mirarla de frente. El tercero me dejó una carta, solo puedo suponer que él ya presentó el encuentro con Orochimaru en el tercer examen. En ella me explicaba la situación y me dijo que confiara en sus otros 2 estudiantes. Hizo una pausa para ver la reacción de Tsunade, que seguramente era de sorpresa ante tal revelación. Yo sé la verdad desde los 12 años, Tsunade, no te lo dije porque esperaba que fueras tú la que buscara decirme lo que pasó con mi vida sabiendo cómo era cada día que pasaba, le dijo con indiferencia, y me tengo que preguntar, si lo que hiciste fue para protegerme o porque creíste que me rompería como un palillo al saberlo. Al no escuchar respuesta agregada con un deje de tristeza, ¿no confías en mí? Claro que sí. Dijo indignada, pero, al principio tenía miedo de cómo reaccionarías contra tu padre y después, de cómo reaccionarías contra los que te lo ocultamos. Terminó con un sincero arrepentimiento. Pese a la fría expresión de indiferencia, por dentro Naruto estaba destrozado por lo que estaba haciendo. Él no le guardó nunca ningún resentimiento a la mujer frente a él y sin embargo la estaba lastimando a propósito. Pero tenía que hacerlo para poder seguir con su plan. Se alejó unos pasos del antes escritorio de retomar la palabra. Así que ocultaste la verdad para protegerme y para protegerte a ti, resumió con un poco de pesar. ¿También es parte de lo que significa ser líder? Le preguntó con cierta pena. No era una burla ni un sarcasmo sino una pregunta. En ocasiones, sí lo es, le contestó en voz baja la Yondaime tras reflexionarlo un momento. Lamento haberte hablado así, se disculpó el rubio con una sonrisa triste. Es solo que, bueno, en unos días será, no continuó. Tsunade grabó de golpe algo que casi había olvidado por todo lo sucedido en la aldea recientemente. En unos días sería el aniversario de la muerte de Jiraiya y eso parecía haber puesto al Jinchuriki melancólico, o ese dedujo. Lo cual la hizo sentirse a la vez aliviada y a la vez triste al recordar a su pervertido amigo.
No te preocupes, le tranquilizó ella que empezaba a ponerse algo melancólica por los recuerdos, y esto era justo lo que estaba esperando el rubio. Oba-chan, le llamó tras un momento, esto hizo que la legendaria perdedora le regresara a ver con grata sorpresa, yo lo conocí aquí, le dijo, obviamente se refería a Jiraiya, y no me siento a gusto en el pueblo por estos días, continuó hablando despacio, como si le costara hacer la petición, ¿te molestaría si? Puedes tomarte unos días, le dijo calmadamente, ahora que Uchiha se reincorpora al equipo 7 no creo que haya problemas, pero asegúrate de regresar pronto y envía mensajes para saber que estás bien, no podemos arriesgarnos con la situación actual. Ahora sí suena como si fueras mi abuela, opinó el Jinchuriki divertido ganándose un botellazo directo en la frente. Largo de aquí. Y tras estas palabras salió sin decir nada más, y aunque la Hokage sonaba molesta, una sonrisa estaba adornando su rostro cuando el contenedor del Kyuubi abandonó su oficina. Afuera de la oficina de la Hokage se observará el silencio mientras los miembros de los diferentes equipos se preguntaban de qué podrían estar hablando el Oji Azul y la Hokage que pudiera ser de tal naturaleza que lo sacaran de ahí. Claro está que cierta Ojiperla tenía una idea acerca de lo que traía el asunto, pero no estaba segura porque el rubio lo sacó a colisión en ese momento, sin embargo no tuvo que reflexionarlo por mucho, pues fue sacada de sus cavilaciones por cierta rubia que parecía demasiado impaciente para pensar por más tiempo en silencio. Se lamentó la Yamanaka, ¿de qué creen que están hablando? Obviamente, de algo muy delicado, opinó Neji impertérrito. Gracias por decirme algo obvio, dijo la Oji Azul con sarcasmo, ¿no se supone que eres un genio? Se burló, el ojiblanco solo bufó molesto. Dijeron algo de un namikaze, intervino Sai. Estoy seguro de haber escuchado ese nombre antes, dijo Shikamaru, es solo que no recuerdo bien dónde. Yo sí, dijo de repente el ninja copia con expresión seria ocasionando que todos le regresaran a ver, solo sé de un namikaze, comentó con calma, ese era el apellido de mi sensei. Ante esto todos se quedaron en silencio por un momento, seguramente era la primera vez que alguno escuchó al ninja copia hablar de su pasado, hasta que la alumna de la Sannin lo rompió. ¿A qué se refiere con que era? Le pregunto dudosa, ¿y cómo sabe dónde lo escucho Shikamaru? Él murió hace mucho, le contestó en respuesta a la primera pregunta, y seguramente escucharon su nombre cuando estudiaron historia de Konoha en la academia, por eso no deben acordarse del todo, les explico, ya que a ellos se les conoce por lo que hicieron y por su título. ¿Ellos? Dijo confundida la Yamanaka, ¿título? Repitió confundida su antigua alumna. El título de Hokage, dijo con simplicidad, pero todos se quedaron estupefactos, en efecto él fue el cuarto Hokage. ¿No fue ese el Hokage que...? Empezó la peligrosa pero se detuvo porque recordar aquello ciertamente le dolía. Todos los presentes estaban enterados de que aquel fue el héroe que salvó su aldea a costa de condenar a su amigo a llevar aquella pesada carga, por un momento intercambiaron miradas sombrías con el mismo pensamiento en mente, ¿por qué? Y más importante de qué. Quería hablar Naruto acerca del cuarto con la Hokage, y por qué los habían hecho salir. Todos estaban enterados de su situación como Jinchuriki, ¿qué otra cosa tendrían que ocultarles? No terminaban de pensar en esto cuando, largo de aquí. Se escuchó desde la oficina un momento después, salió el rubio frotándose la cabeza, todos se quedaron con una gota en la cabeza, según pareció el asunto debió ser menos serio de lo que suponían. ¿Qué pasó? Le preguntaron algunos de sus compañeros cuando salió. Nada, solo que le pidió unos días libres fuera de la aldea, dijo despreocupadamente, todos se cayeron hacia atrás, incluidos Sasuke y Hinata. Vaca. Le gritó la peligrosa una vez se puso de pie con una vena en la frente, el rubio solo la miró confundido, o más bien pareciendo confundido. Qué problemático eres Naruto, comentó el genio flojo, al parecer no te fue muy bien, opinó viendo el golpe de su frente. De hecho parto en unos días, le corrigió, para el asombro de todos, la Gondaime le había dado vacaciones fuera de la aldea. Esto, dijo señalando el golpe de su cabeza, fue por llamarla abuela, de veras que esa mujer no tiene sentido del humor, se quejó mientras se frotaba el golpe. Un sentimiento de vergüenza general invadió al grupo por la actitud de su camarada. Una vez fuera de la torre cada uno tenía sus aviones, los de cierta peligrosa eran hablar seriamente con su compañero, pese a estar feliz por el regreso de Uchiha en estos momentos, necesitaba aclarar algo con el rubio, pero este ya tenía todo previsto. ¿A dónde vas Hinata-chan? Le preguntó el rubio, esta se sonrojó de golpe pero contestó. Al hospital Naruto-kun, le dijo con un rubor expandiéndose por sus mejillas.
Supe que el resto de tu equipo estaba en el hospital por algo que ocurrió fuera de la aldea hace unos días. Esta solamente asintió siguiendo la corriente. Quisiera hablar con ellos, dijo despacio. ¿Te molesta si te acompaña? Ella tragó sonoramente debido al nerviosismo. No, no me molesta, le respondió tras un momento. Genial, dijo este jovialmente. Nos vemos, dijo despidiéndose de sus compañeros. Oye, espera. ¿Te irás así como así? Se quejó la peligrosa. Ustedes tienen mucho de qué hablar, le dijo simplemente señalando a Sasuke, que pareció repentinamente nervioso. La última vez que habló directamente con su compañera la dejó inconsciente y la última vez que la vio trató de matarlos. Y, apuesto mi sueldo de un mes a que Kakashi Sensei tiene mucho que leer, dijo señalando al cíclope que ya se encontró con la nariz metida en uno de sus libros. ¿Eh? Pregunté distraídamente. Todos tenían una gota en la cabeza. En todo caso, agregó mientras se sobaba distraídamente la quijada, nosotros ya nos dijimos todo lo que usamos que decirnos, los veré más tarde, dijo antes de retirarse, pero el Uchiha lo detuvo. Yo también quisiera escuchar lo que les pasó, le dijo decididamente, además todavía no los he saludado, agregó mientras se adelantaba hacia el hospital con expresión neutra. Cobarde, masculló Uzumaki divertido por la forma en la que se estaba escapando de aquella conversación, aunque no es que él estuviera libre de culpa, ya que estaba haciendo exactamente lo mismo, pero por lo menos él no se daba a notar por todos. Sakura los siguió con la excusa de a mí también me preocupa, y Yakumo ya pretendía acompañar a Hinata para ver al equipo de Kurenai Sensei. Ya ella sí tenía suerte, ya que estaría en una revisión y luego visitando a sus viejos alumnos. Caminaron tranquilamente hasta llegar al hospital, salvo por una que otra mirada de sorpresa dirigida hacia Luchia. Una vez allí la enfermera los dirigió a la habitación en que se encontraron a Shino y Kiba, quien curiosamente todavía tenía puesta la mordaza, y a Kurenai Sensei, que aparentemente estaba de visita. Hola a todos. Saludó el rubio efusivamente, ganándose un coscorrón de cierta peligrosa. Naruto, guarda silencio, esto es un hospital. Le reprendió duramente pero en tono de voz moderado. Gomen, Sakura-chan, se disculpó un tanto abochornado, luego dirigió su mirada a los ocupantes de la habitación y la detuvo en el Inuzuka, preguntándose por qué nadie le había quitado la mordaza de la boca en 2 días. No es que esté en contra, pero, dijo señalando a un molesto Kiba que forcejeaba balbuceando cosas indescifrables. ¿De cuánto están enterados? Preguntó cuidadosamente Kurenai. No era brusca, pero no quería dar información de más si la Hokage mantuviera ciertas cosas en secreto. Lo del ataque de la lluvia y Pain, que la aldea del sonido los salvó y que tienen un cabrón realmente fuerte por líder, enlisto probablemente el Jinchuriki, y lo que le sucedió al consejo. Ya veo, dijo ya más tranquila, verán cuando nos conocimos con el Otokage, Kiba fue un tanto imprudente, explico, Kiba solo gruñó, y le colocaron eso para que no moleste. ¿Y por qué no se lo han quitado? Preguntó el Uchiha apareciendo en la habitación, dejando impresionados a los que lo acababan de ver. Incluso Kiba dejó de forcejear. Por un momento hubo un incómodo silencio que fue roto por quien menos se hubiera esperado. Parece que lograste tu cometido, Naruto, comentó Shino con voz monocorde, que logró aliviar de asombrosa manera la tensión. Y respecto a tu pregunta, retroceder. Estaban dos Anbu llevando a Shino y Kiba por las instalaciones del hospital, sin prestar atención a los gruñidos del Inuzuka, hasta una sala de observación en la que un doctor ya estaba preparado para revisarlos. De inmediato se dio cuenta de los forcejeos del chico y del motivo de los mismos, por lo que prosiguió a retirar dicha atadura. Ya era hora, llevo horas haciendo gestos para que me... Empezó a gritar, pero el médico le volvió a colocar el bozal. Jovencito, le dijo en tono de reproche, este es un hospital, así que guarda silencio. Fin del flash atrás. Jejeje, ¿con qué fue eso?, dijo divertido el contenedor del zorro, mientras se acercaba al castaño. Sé que voy a lamentar esto, se dijo más para sí mismo, pero 2 días son demasiados. No vas a gritar, de acuerdo, le dijo claramente al miembro del clan perro mientras le retiraba la venda. Gracias, fue la seca respuesta, antes de acercarnos a su compañero de habitación. ¿Y tú, pudiste haber hecho algo?, le reclamó molesto a Laburame, pero sin alzar demasiado la voz. No quería que lo volvieran a amordazar. Estoy inmóvil, igual que tú, se defendió el sombrío chico. Pero pudiste haber dicho algo, le volvió a reclamar. Ciertamente, opinó calmado el aludido, pero estaba disfrutando de la tranquilidad. Todos salvo el Inuzuka rieron ante este comentario. Exactamente, ¿qué les pasó?, intervino el rubio al ver que Kiba estaba por protestar. Me refiero a cómo los dejaron en este estado.
Fue un sujeto extraño que parecía algo así como la mano derecha del líder, contestó Kiba un tanto irritado, en verdad era un tipo muy fuerte. Yo diría que era más su velocidad y aquella extraña técnica que usó, comentó Shino impasible. ¿Qué técnica? Preguntó Yakumo algo curioso. Un golpe del que nunca había escuchado, respondió Kurenai, solo con un golpe eliminaron por completo nuestras reservas de chakra, les explico ante la atenta mirada de sus interlocutores, por eso no estamos heridos, pero las reservas de chakra tardarán varios días en reponerse, aún para un Jounin que tiene experiencia en cómo recuperarse a mayor velocidad. Impresionante, murmuró Yakumo, les dije que había sido un sujeto muy fuerte, aseguró el castaño. De hecho Kiba, comentó el Aburame, por la rapidez y agilidad, sin mencionar la flexibilidad, casi podría asegurar que quien nos atacó fue una mujer, opinó el controlador de insectos, ocasionando que Hinata sudara por los nervios y Sasuke se tensara un poco en su lugar, solo Naruto quedó impávido con aquella expresión de desconcierto que era común en él, por lo menos mientras estaba en Konoha. ¿Cómo crees que nos pudo haber hecho esto una? Estaba reclamando el Inuzuka cuando fue silenciado por el rubio que volvió a amordazarlo. ¿Estás más seguro así?, le dijo en un susurro para que solo él lo escuchara cuando empezó a forcejear para soltarse de nuevo, en respuesta a la interrogante en el rostro del chico solo hizo una leve seña con la cabeza para que viera sobre su hombro como 4 mujeres entornaban sus ojos peligrosamente hacia su dirección, entonces cayó en cuenta de que estuvo a punto de meter la pata hasta el fondo y suspiró aliviado mientras le dirigía una mirada de agradecimiento al Jinchuriki por haberle salvado de tener que quedarse más tiempo en el hospital. Recuerdo las veces cuando Kakashi-sensei gastó casi todo su chakra en las peleas contra Zabuza y Akatsuki, comentó la peligrosa volviendo al asunto anterior, le tomó casi una semana recuperarse por completo, pero podrá moverse en unos días. Entonces ¿por qué Kurenai-sensei puede moverse tan pronto? Preguntó fingiendo confusión el rubio, esa era una buena pregunta por lo que todos posaron su mirada sobre la Ojiroja. Cuando acabó la batalla y el sonido se llevan a los ninjas de la lluvia, les contó el Otokage se quedó con nosotros para asegurarse de que no nos pasará nada mientras llegan los rastreadores de Konoha a investigar lo que pasó, esto dejó un tanto impactados a los que escuchaban, antes de marcharse me transfirió cierta cantidad de su chakra para que pudiera recuperarme antes, terminó de explicarles. ¿Por qué no les transfirió chakra a Shino y Kiba también? Preguntó la prodigia de Genjutsu algo dudosa a su maestra. Los insectos de Shino y el olfato de Kiba pueden reconocer a una persona de inmediato si lograron identificarlo una vez, explicó, pero necesitan algo de chakra para hacerlo, él dijo que no quería que guardaran un registro para identificarlo por el momento, recordó la morocha, ¿ese quiere decir que lo conocemos? Preguntó el Uzumaki tranquilamente, Sasuke le dirigió una mirada de sorpresa por un segundo, pareció que incluso les estaba dando pistas para que lo descubrieran pero, vaca, le recriminó la Hokage, ¿acaso ha conocido a alguien capaz de acabar con un ejército sin ayuda? No, no he conocido a nadie capaz de eso, dijo abochornado, pero conozco a gente que lo conoció, agregó mentalmente. Lo más probable es que nos lo encontremos en el futuro, opinó Shino desde su cama, por eso evito que pudiéramos reconocerlo y así podría pasar desapercibido. Suena lógico, opinó Sakura, las identidades de muchos gobernantes no se hacen públicos al inicio de su aldea. Porque temen que algo les pase, intervino Kurenai, él no parecía ser alguien que pudiera temerle a algo, este comentario los puso a todos a reflexionar. ¿Cuál es su opinión? Preguntó cautelosamente el ojiazul a nadie en particular, solo esperando una respuesta. Si quisiera destruirnos lo haría sin dificultad, dijo en tono lúgubre Shino. Pero no lo ha hecho, opinó a su vez Hinata tratando de no parecer obviar. Aún así debería tener un motivo para ayudarnos aparte de salvar vidas, no creo que se tomara tantas molestias al menos que tuvieran algo que proteger aquí, opinó la Ojiroja experta en Genjutsu. El que tenga el poder de hacer algo terrible no es razón para creer que lo hará, habló Yakumo entendiendo en cierta forma lo que es que te teman por tu poder. Kurenai-sensei, le llamo el rubio, usted es experta en psicología y lo vio de frente, empezó pero Shino lo interrumpió. Incluso hablo con él, recordó el Aburame, todos se sobresaltaron un poco y fijaron su vista en la Ojiroja. Incluso hablo con él, repitió el rubio ocultando perfectamente su ansiedad, pero a los otros les llamó la atención su, normalmente ausente, calma, ¿cuál es su opinión? No pude percibir ningún tipo de malicia, dijo tras una larga pausa, pero eso no significa que no esté ahí o que no la esté ocultando, agregó luego de un momento de reflexión.
Entonces eso fue todo, dijo el rubio recobrando su ánimo, luego de que asintieran, continuó, bueno, yo tengo cosas que preparar para mis vacaciones así que los veré luego, y dicho esto salió del lugar antes de que su compañera de equipo lo detuviera. Los siguientes días se las arregló para estabilizar al margen de una plática con la peligrosa ya que ella tenía que hablar con Sasuke, y él ya le había dicho lo que tenía que decirle para que estuviera preparado lo mejor posible cuando se descubriera la sopa, o al menos tan preparado como podía estarlo. Tuvo sus resultados, tras tragarse parte de su orgullo, el Uchiha se disculpó con ella y le agradeció por haberle apoyado aún tras tanto tiempo. Finalmente el día de su partida llegó. Al final los ninjas de la lluvia recuperaron su movilidad en un día y chakra suficiente para luchar en 4 días, pero aún así el rubio esperó a que se cumplieran los 7 días para partir. Para sus amigos, algunos de los cuales hablaron con la Hokage, este era solo un viaje de descanso que el rubio usaría para aliviar su tristeza, pero 2 de ellos sabían que había algo más grave tras esto. Hinata y Sasuke sabían que aprovecharía ese tiempo para ir a Megakure y que, aunque quisieran, no podrían acompañarlo, ya que ellos, como les había dicho el rubio, estarían a cargo de la seguridad de la aldea en su ausencia, solo Saya lo acompañaría y claro está los ninjas de la lluvia que por alguna razón estaban muy calmados, decidirían simplemente estar alerta a cualquier cosa y aclararlo todo. Les enviaré un mensaje cuando pueda para que estén tranquilos, les dijo a sus compañeros mientras se despedía de ellos en la entrada. Con una bolsa de viaje cargada a su hombro. Nos vemos, Tobe, le dijo tranquilamente el Uchiha, aunque en el fondo estaba algo preocupado por su amigo. Eso no lo hubiera demostrado aunque no tuviera que fingir que no sabía a dónde iba realmente en esas vacaciones. Hasta la vuelta Teme, le dijo confiado el rubio antes de partir. Al salir de su campo de vista desapareció en dirección de la mansión, cerciorándose de que nadie lo había visto. Ahora que se marchó, dijo repentinamente serio el capitán Yamato, a lo que los demás lo regresaron a ver. Todos síganme, esto fue una orden de Tsunade-sama, les informado antes de tomar camino hacia la torre. El grupo los seguían en silencio. Una vez allí se encontraron con un pensativa Hokage que leía los reportes que su ayudante le había entregado. Sin levantar la vista de los papeles, les indicó que se esperaran un momento. Al terminar de leer se dirigió a los 2 Exambu. ¿Ya partió? Fue la seca pregunta de la quinta. Luego de que ambos asintieran se dirigieron al resto del grupo. La razón de hacerlos venir es que les tengo una misión, les explicó, una de la cual Naruto no puede enterarse. ¿A qué se refiere Tsunade-sama? Le preguntó a su alumna. Un equipo de reconocimiento parece haber encontrado la base de Akatsuki, les informado, la verdadera, no aquella provisional que ustedes encontraron entre la arena y este lugar. ¿Eso es bueno no? Preguntó dudosa la Hokage, pero entonces cayó en cuenta de una cosa y no fue la única, el primero en expresarlo fue Sai. ¿Por qué no quería que Naruto se enterara de esto? Le cuestionó. Por ustedes que serán un equipo de reconocimiento para indagar más a fondo en ese lugar, y es posible que se encuentren con algunos de sus miembros restantes. No quiero enviar a Naruto a la boca del lobo sin un plan de acción y para eso debemos asegurarnos de ciertas cosas. Esa fue una de las razones por las que le di unos días de descanso. Cuando todo, incluido él mismo, esté listo podremos trazar un plan de ataque, explicó algo apenada la Gondaime de desconfiar del rubio sobre todo después de que él la había perdonado recientemente. Le volvía a ocultar la verdad, tal vez el hacerlo si forma parte del trabajo de un Hokage después de todo se dijo mentalmente. Pero él debería saberlo, opinó Kakashi, después de todo es quien más está relacionado con lo que sucede. Esto no me agrada más que a ninguno de los presentes, les dijo directamente, pero con todo lo que ha pasado últimamente hay demasiadas variables desconocidas. Se refiere a lo del sonido, fue una duradera de parte de Yamato. La rubia solo asintió con la cabeza. No podré saber nada a ciencia cierta hasta haber hablado personalmente con ese Kage, pero prefiero no arriesgar nada hasta entonces. Partirán en un par de días cuando el resto del equipo 8 esté listo para viajar. Necesiten una experta extra de Genjutsu y los mejores rastreadores, incluso Gai los acompañará. Ante esto todos colocaron miradas sombrías a excepción de Lee. Josh. Gritó Gai Sensei y yo les enseñaremos el poder de la juventud a esos malhechores. Todos desviaron la mirada en acto de reflejo con la clásica expresión de yo no lo conozco, entiendo cómo se sentía, le dijo comprensivamente al grupo, pero en caso de que surja algún inconveniente requirieran la mejor fuerza de ataque posible. Ahora partan y descansen, lo necesitarán para el viaje.
Al salir todos se retiraron por su lado, salvo Sasuke y Hinata que se encontraron un momento después en el parque para hablar de lo ocurrido. Si alguien los hubiera visto se habría sorprendido de verlos hablando ya que ellos nunca se habían hablado, de hecho cualquiera de los dos apenas se hablaba, la una por timidez y el otro por antisocial. ¿Crees que aún podemos anunciarle a Naruto lo de esta misión? Le preguntó sin rodeos el Uchiha. La morena lo pensó por un momento pero negó con la cabeza. Naruto-kun ya debe haber partido, y nosotros no podemos salir de la aldea sin que nos descubran ahora que aumentaron la seguridad por lo ocurrido con la lluvia, le dijo. Ya veo, dijo impasible, tú lo conoces mejor, ¿crees que esto representa problemas? No, declaró con firmeza, él siempre se cubre cuando sale así que aunque por casualidad nos topáramos no lo reconocerían. Ni siquiera Kiba o Shino. Ante esto se preocupó, por un momento casi había olvidado que ellos estarían en el equipo, pero tras pensarlo cuidadosamente volvería a negar con la cabeza. Naruto-kun toma más precauciones de lo que parece, le dijo, su chakra es irreconocible cuando lo vuelve dorado, así que los insectos de Shino no lo inspeccionarían. ¿Por qué ocurre eso? Le preguntó, era algo que aún no acababa de entender. Sucede cuando mezcla a partes iguales su chakra y el de Kyuubi, le explica, esto lo vuelve un nuevo tipo de energía más concentrada que las que lo forman pero también borra cualquier rastro de su esencia original. ¿Cómo lo logro? Luego de obtener el Sharingan su capacidad de chakra se volvió mucho mayor, le explico, en comparación se podría decir que era el equivalente a 3 colas del Kitsune. El moreno se impresionó ante esto, luego, continuó, cuando le regale mi Byakugan, se incrementó en otras 2 colas. O sea que ahora es tan fuerte como un Biju de 5 colas, por sí solo. Preguntó algo dudoso el moreno, la ojiperla simplemente asintió con una pequeña sonrisa. Pero mezclándolos es más que el doble, prosiguió, mezclando solo lo que posee ahora seguramente es más fuerte que el poder original del Kyuubi. ¿Cómo es que no lo han sentido antes? Se supone que entrena en la mansión y aún con la barrera debería sentirse, dijo algo desconcertado. El jardín, simplemente el Uchiha grabó como unos días atrás jugó a aquel jardín y cuando salió se vio, extrañamente, en paz siempre estaba preocupado por el momento en que su lado oscuro tomara el control, pero luego fue como si ya no llevara esa carga, Tayuya se lo llevó a él ya Karin junto con el resto de los guerreros de regreso a la aldea del sonido, solo Suigetsu se había quedado en la mansión, a espera de las siguientes órdenes. Aquel jardín, le contó la Hyuga, fue lo último que Naruto-kun construyó de la mansión, es un lugar dedicado para el entrenamiento mental que conlleva un incremento en la fuerza física, está rodeado con sellos de aislamiento, nada fuera de ahí puede sentir lo que pase dentro, sin importar qué tan poderoso mar, le explicó, ahí encontró el modo de mezclar su chakra y el del zorro en armonía. ¿Qué pasaría si alcanzara el mismo poder que el zorro y los mezclará en su totalidad? El moreno no estaba del todo seguro si quería saber eso, pero no fue necesario ya que la Hyuga tampoco sabía la respuesta puesto que solo negó con la cabeza. Entonces se volvió a concentrar en el problema inicial. ¿Kiba podrá reconocerlo por su olor? Pidió volver al tema inicial. La morena parecía considerarlo pero tras pensar en algo respondió. Me he dado cuenta que al mezclar su energía combina algo más que chakra, le explico, no sé si él ya se dio cuenta pero se mezclan sus esencias. Su presencia, chakra, incluso su olor es diferente. Entiendo que puedes notar el cambio en su chakra y presencia pero ¿cómo sabes que su olor también? Le pregunté a Uchiha, la chica fue tomada desprevenida con esto y se sonrojó violentamente, esa fue toda la respuesta que el moreno necesitó, ¿con qué es eso? Dijo con media sonrisa pero no continúa la conversación, entonces no hay problema, solo sigamos con la misión, nos vemos después Hyuga, dijo mientras se retiraba. Hasta luego Uchiha-san, se despidió la morena aliviada de que no habrían profundizado más en el asunto. ¿Qué quieres que haga qué? Se quejaba un molesto Suigetsu frente al encargo que le dejaba el rubio. Siéntate y cállate. Le espetó molesto, aún no termino, quiero que vayas al país de la ola y me esperes unos días, repitió mientras sacaba una bolsa de considerable peso llena de rius, esto es para tus gastos, irás en calidad de viajero, le explico mientras le tendía el dinero que el peliazul tomó con mucha más disposición, trata de no llamar demasiado la atención, consigue un barco y espérame, le seguramente, cuando llegue nos dirigiremos a Kiri. Esto sí hizo reaccionar al espadachín, finalmente podría ajustar con cuentas Kisame.
Sé lo que piensas y no estás listo, le detectar el rubio, Suigetsu solo bufo molesto, necesita más poder, le dijo mientras le pasaban unos pergaminos, cuando luché con los espadachines Gatana de la niebla aprendí mucho de su técnica, lo que aprendí está en esos pergaminos, estúdialos y practica las técnicas que puedes aprender mientras me esperas, le consiguió, el espadachín solo lo miro sorprendido, ¿por qué esa cara? Le pregunto divertido, te dije que te ayudaría en tu objetivo, y no me refería solo a darte las espadas, esos pergaminos eran conocimientos en mi cabeza, los escribí para ti, para cuando el momento llegara, le explicó, cada uno de ellos era un maestro, era uno con su arma, gracias, fue la seca respuesta del viejo alumno de Zabuza, no tenías que hacerlo. Tú serás fuerte, le asegurarás, pero necesitas un poco de ayuda para lograrlo a tiempo, te ayudaré con eso, lo que decidas hacer con ese poder surgir de ti, además eras otro en la lista de personas por enmendar parte de Orochimaru, concluyó con media sonrisa antes de retirarse. Extraño fue la palabra que pasó por la mente de Suigetsu, sin duda el Jinchuriki era alguien muy extraño, pero admirable. Han nunca creyó que llegaría a pensar eso de alguien por hacer algo diferente a descuartizar a miles de personas, pero ciertamente era el calificativo más apropiado para aquel rubio impredecible. Naruto se encontró frente a los ninjas de la lluvia con su traje de viaje habitual negro con media máscara de zorro, sus prisioneros estaban demasiado en calma, por un momento pensó que tal vez aceptaron su palabra, ese pensamiento lo animó por un momento, pero se dio cuenta de que eso no podía ser, así que para evitar dolores de cabeza, prefirió dejarlo de lado hasta que tuviera que enfrentarlo, solo estaría alerta. Regresó a ver hacia el horizonte en la dirección en que sabía se encontraba su enemigo. Voy por ti Nagato, dijo en un susurro apenas audible para él mismo antes de avanzar a gran velocidad en dirección a Megakure con el enorme ejército y su subordinada siguiéndole de cerca. Capítulo 10. El Amecaje. El viaje fue calmado, demasiado calmado en opinión de cierta morena que no dejaba de repetirle a su maestro que algo le daba mala espina de todo esto, a lo que él seguía respondiendo que no se preocupara, pese a sentirse igual de intranquilo por dentro, hasta el peor ninja sabía que de lo que más tenías que cuidarte era de la tranquilidad en territorio enemigo. Gracias una semana de comer el ramen especial de Naruto para recuperar chakra dejó a los ninjas en excelente estado, por lo que iban a muy buena velocidad. El único inconveniente era que llamaban demasiado la atención por ser un grupo tan numeroso, lo cual también evitaba que alguien se les acercara o intentara darles problemas. Finalmente, luego de 2 días de viaje, estaban en el territorio de la lluvia. La entrada a la aldea fue silenciosa, esto estaba acabando con los nervios de la Uchiha que ya tenía un tic en el ojo por la impaciencia, el rubio seleccionaron la expresión neutra, como si paseara por su jardín, aunque en su interior le inquietaba esta situación, fue sacado de sus cavilaciones por un anciano de baja estatura y calvo vestido con una túnica azul, que parecía estar esperándolo, su expresión demostraba pesar hasta antes de ver al grupo acercarse, pero ahora era sorpresa absoluta. Usted, cumplió, con su palabra, logró articular. Siempre lo hago, le responderé con calma, sus ninjas están aquí, ¿les causa alguna dificultad grave su ausencia? Le preguntó con sincera preocupación que acabó de desenfocar al anciano mientras negaba con la cabeza, me alegro, ahora si no le molesta tengo un asunto pendiente con su Kage, hizo ademán de adelantarse pero el anciano levantó una mano para que esperara. Por favor, le detuvo, Naruto espero, Saya se tensó para la batalla pero, yo mismo lo llevó a la torre del Amecaje, dijo formalmente mientras se daba vuelta y avanzaba, Saya se quedó estupefacta pero al ver avanzar a su maestro lo seguido. El rubio mantuvo su paso firme y su semblante impávido mientras caminaba por las calles de la avanzada aldea, era realmente impresionante el desarrollo tecnológico que tenían pero evitó mostrar cualquier reacción, apenas si regresó a ver a los ninjas que había derrotado días atrás que lo miraban alejarse con una expresión de esperanza. Me encontré en un desconcierto total. ¿Su gente está escondida? Preguntó al anciano, este se sobresaltó un poco cuando le dirigió la palabra pero asintió en respuesta, supongo que creo que los destruiré cuando acabe con Pain, dedujo para sí mismo, no deben preocuparse por eso, le dijo, como les repetí varias veces mi asunto es con Pain, si no se entrometen no les haré nada, le seguro. El asunto ahora, le dijo el anciano de manera respetuosa, no es lo que usted hará sino lo que ya hizo, le explicó con el tono más amable del que era capaz. No estoy seguro de entender, argumentó el Jinchuriki, si se refiere a su ejército, se los acabo de devolver, le dijo con pasividad, usted mismo dijo que no hubo dificultades por su ausencia.
Lo entenderán mejor cuando lleguemos, le explicó con media sonrisa, mientras avanzaba por las calles desoladas. Llegaron a una imponente torre decorada gárgolas de forma de animales míticos en el centro exacto de la aldea. Al ingresar todo estaba a oscuras, ni alguna vez habían guardias o luz, nada, todo estaba desolado, pero al entrar se percató de que habían presencias en el interior de la misma, pero ninguno que pudiera compararse a Pain. Finalmente se detuvieron al llegar a la entrada de una sala que parecía para reuniones importantes. Al entrar vio una sala circular con varias ventanas y una especie de podio que cubría la mitad de la sala en el cual estaban sentadas varias personas. El anciano que lo acompañaba se alejó de él y tomó asiento en uno de los lugares. El ojiazul dirigió su mirada a cada persona en la sala, que parecían un tanto amilanados por su presencia, hasta que se topó con Conan. Él apenas reparó en ella para ver el lugar a cuya derecha se encontró de pie, justo en el centro del podio. En aquel asiento estaba vacío. ¿Dónde está Pain? Cuando habló lo hizo con frialdad, tanto que a la mayoría de los presentes se les erizaron los vellos de la piel. Se fue la seca respuesta de Conan. De inmediato una poderosa aura azul cubrió al rubio antes de que los presentes tuvieran tiempo de algo más que moverse en su sitio incómodos. El enmascarado ya no estaba en la entrada sino parado enfrente de Conan, que apenas si parpadeó en reacción ante tal velocidad. ¿Podrías repetir eso?, le pidió el encapuchado amablemente pero con una ira contenida que casi la hace temblar. Se marchó poco después de que yo llegara, le repitió. ¿Y por qué no estás con él?, le preguntó fríamente. Me dejo de lado, respondió tras una pausa, en la que pese a verse imperturbable se notaba una mirada completamente muerta en sus ojos. No era la típica indolencia que era normal en ella sino más bien como si hubiera perdido su propósito. Ya veo, dijo en voz calmada, ¿y supongo que no sabrás a dónde se fue?, le preguntó de forma casual. Cuando la mujer negó con la cabeza aquella aura azul se empezó a tornar roja junto con sus ojos en los cuales aparecieron 3 aspas, mientras un inmenso instinto asesino inundaba el ambiente asfixiando a los presentes, pero solo por un momento antes de que todo regresara a la normalidad y el rubio se dirigiera a paso tranquilo hacia la salida. Espere por favor, dijo un hombre de unos 30, con cabello negro y túnica verde. ¿Por qué debería?, preguntó de espaldas sin inmutarse. Mi asunto aquí era con Pain, si no esta iré a buscarlo. Sus ninjas ya están de regreso y en una pieza, así que ya no tengo nada pendiente con esta aldea. Ante estas palabras todos salvo Conan posaron sus ojos sobre el anciano que lo había recibido, el cual simplemente asintió, asombrando a todos los presentes. Hay leyes en Amegakure no Sato, habló finalmente Conan dirigiéndose al enmascarado. Este ni siquiera se movió de su sitio para verla de frente. Qué impresionante, dijo con sarcasmo, según sé, las hay en todas partes. Según estas leyes, continuó ignorando el comentario del ojiazul, tú has conquistado la aldea y puesto en fuga a su gobernante, le explicará. ¿Esperan una disculpa acaso?, le preguntó regresando a verla directamente, aunque empezaba a sospechar de que iba la cosa y no le agradaba ni un poco. Tú eres ahora el Amekage de Amegakure no Sato, le dijo directamente. A estas palabras les siguió un silencio sepulcral, que se prolongó por varios minutos. No me interesa, dijo fríamente tras la dramática pausa, no tengo nada contra esta aldea, pero tampoco tengo ningún compromiso con ella, dijo sin mutar su expresión mientras se retiraba. ¿Ni siquiera con Jiraiya-sensei?, preguntó con sorna la peliazul. Una pequeña explosión de chakra fue lo único que se sintió antes de que el rubio estuviera levantando a Conan por el cuello con una mano, estrangulándola. No te atrevas ni siquiera a mencionar su nombre, le dijo con una voz suave pero que parecía ácido en los oídos de la Akatsuki. Mientras ésta observaba el ahora escarlata mirar del joven, sus garras se ajustaban sobre su garganta. Él sí sigue vivo, le dijo mientras trataba de tomar aire. Lo que siguió a esas palabras inmediatamente, fue el afloje del agarre mientras la mujer caía de espaldas tosiendo para respirar. Al levantar sus ojos para enfrentar la mirada del rubio, se topó con una mirada que expresaba furia absoluta, mientras un chakra dorado empezaba a rodearlo y el Mangekyo Sharingan estaba activo en sus ojos. No digas tonterías, le gritó furioso, Pain lo mató. No, él casi lo mató, le corrigió, pero lo conservamos con vida para que Pain aprovechara su cuerpo como una herramienta en el futuro, le explicará. ¿Qué hicieron qué?, le volvió a gritar furioso. Todos los presentes pudieron escapar tirándose por alguna de las ventanas, de no ser porque el miedo los tenía pegados a sus asientos.
El ojirojo la levantó de nuevo del suelo, pero esta vez de su solapa e irrumpió en sus recuerdos violentamente. Tras unas cuantas imágenes logró dar con los momentos luego de la batalla con Jiraiya, era verdad. Lo mantuvieron en un sótano con arreglos de hospital para conservarlo hasta que les fuera útil. En ese momento la soltó, pero esta vez cayó con mayor suavidad, incluso de pie. La mirada del Jinchuriki tenía un brillo particular mientras una lágrima recorría su mejilla, cosa que asombró a todos los presentes. Tras un momento de asimilación se volvió hacia la peliazul. ¿Dónde? Fue todo lo que preguntó casi en un susurro mientras asimilaba lo que acababa de descubrir. Ella solo le hizo un gesto para que lo siguiera. Terminaremos esta reunión luego, les dijo la Akatsuki a las personas que quedaron en la habitación antes de salir. ¿Por qué quieren que sea Tsukage? Preguntó tras un largo rato de caminar por los pasillos de la torre. La peliazul lo miró como si la pregunta hubiera sido una broma. Sí, derrote a su ejército, afirmó en respuesta a la mirada, el que sea más fuerte que ustedes no es un motivo para elegirme como su líder. Si de verdad se consideraran guerreros, pelearían contra quien tratara de tomar su aldea en vez de rendirse a él, concluyó. Ante esto la Kunoichi comprendió que la duda que tenía realmente era más profunda de lo que parecía. Derrotaste al ejército tú solo y sin dañar a nadie, le explicó como si fuera algo obvio, aunque realmente lo era. Si lo hubieras hecho con ayuda sería una conquista, hacerlo de ese modo lo convierte en un milagro, le explicó. Ni siquiera Pain hubiera hecho algo parecido. Pain nunca consideraría dejar vivos a sus oponentes aunque pudiera hacerlo, dijo con frialdad. Ese es exactamente el punto, explicó la Akatsuki. Cuando tomó el control de Amegakure eliminó a Anzo, a su familia y a todos los que le tuvieron alguna lealtad y lo hicieron sin misericordia alguna. Aún así la gente lo consideró un milagro, un acto digno de un dios y lo que hiciste fue todavía más impresionante. Menudo dios, opinó el rubio sarcástico, abandonó a su gente cuando ni siquiera tiene ejército. ¿Qué hubiera pasado si no les hubiera regresado a sus ninjas y hubiera decidido destruir esta aldea? Eso cruzó por la mente de todos, créeme, le dijo directamente, es lo que creyeron que pasaría cuando acabaran los 10 días, yo cumplí con mi parte de decirles a los que estaban aquí tus palabras, y estoy seguro de que ahora te pantalla, afirmó con certeza, habían perdido toda esperanza cuando Pain los abandonó. Si él ya no está aquí, ¿por qué te quedaste? Le preguntó impasible a la Uchiha que hasta el momento se había mantenido callada. Aún no lo sé, tras considerarlo un momento, pero espero poder obtener esa respuesta de ti, concluyó dirigiéndose al rubio que no se molestó en mostrar alguna expresión ante esto. Finalmente, luego de atravesar varios pasillos y algunos pasadizos secretos, llegaron a una especie de laboratorio que tenía una gran esfera de cristal llena de algún fluido extraño de color verdoso y brillante, y dentro de esta estaba... Erosenin, murmuró el rubio tras quedarse estático por un instante, luego se dirigió a la Kunoichi que por tanto tiempo consideró su enemiga. ¿Cómo está realmente? Le preguntó con un tono de preocupación que no fue capaz de reprimir del todo. Su cuerpo se recuperó por completo hace algunas semanas, le explicó, pero tras la batalla contigo, Pain le hizo algo para entrar en su mente, y ahora está tratando de recuperarse del daño mental. Aún con los recursos de aquí solo podemos mantenerlo estable, le he explicado. ¿Qué quería con su mente? Preguntó una extrañada Uchiha. Dudo que fuera a saber el final de su próxima novela, comentó el rubio mientras caminaba alrededor del recipiente que contenía el cuerpo de su maestro sin perder al mismo de vista. Quería encontrar una forma para derrotarte, le protestó tras un momento la Akatsuki, casi destrozado su mente buscando. Cuando terminó de buscar, y la verdad no sé si encontró algo, se fue diciéndome que era demasiado débil y que solo sería un estorbo si intentara seguirlo, continuó, su monocorde tono no pudo evitar un deje de resentimiento esta parte. Estoy seguro de que no lo mantuviste vivo después de eso solo por caridad, comentó el Uzumaki en tono invariable. Nosotros no podemos ayudar, le dijo directamente, pero tú sabes quién sí puede. En un principio el rubio se extrañó un poco por dicha declaración, pero un segundo después entendió a lo que se refería a la peliazul. Tsunade Oba-chan, murmuró. Sí, ella, dijo la peliazul un tanto sorprendida por la peculiar forma con la que se refería a los legendarios Sannin, pese a ser más fuerte que ellos se suponía que eran allegados suyos y no esperaba que les llamara de una manera tan irrespetuosa. De todos modos, aún tú, solo no podría llevar a salvo hasta Konoha, ni siquiera con tus clones puedes sustentar el conocimiento médico y equipo necesario.
Pero si fuera el Amekage solo tendría que pedirlo y obtendría un equipo médico especializado a mi disposición para transportarlo. Ese es el punto al que quieres llegar, ¿no es cierto?, afirmó con certeza en un tono un tanto aburrido, aún pese al cual sabía que era verdad que no tenía tantos conocimientos médicos como para llevar hasta la aldea sin correr riesgos, y pese a que no le gustaba la idea, tampoco es que estuviera vasto de opciones. Finalmente solo suspiró resignado antes de contestarle, mirando fijamente a su antes enemigo. Tomaré el título de Amekage y me encargaré del bienestar de Amegakure no Sato, le confrontó, pero no me quedaré en ella, agregó, aún tengo asuntos pendientes, Saya se encargará de las cosas aquí hasta que regrese y arreglemos este lío. ¿La chiquilla?, preguntó la mujer un tanto divertida ante la idea. Esta solo la miró con algo de rabia y luego posó la vista en su maestro como queriéndole decir algo, pero no fue necesario ya que éste la estaba mirando y asintiendo en señal de consentimiento a lo que suponía su pupila le estaba solicitando, la cual solo sonrió satisfecha y redirigió su mirada ahora con el Mangekyo Sharingan activo sobre la peli azul que apenas tuvo un segundo para inmutarse antes de caer víctima del Tsukuyomi. Un segundo después cayó sobre una de sus rodillas respirando entrecortadamente, ciertamente tenía resistencia o demasiado orgullo, porque otros probablemente estado llorando en posición fetal luego de recibir ese ataque. Esta chiquilla, aclaró el enmascarado, es tan poderosa y menos vulnerable que Itachi, concluyó ante la asombreada mirada de la Kunoichi, así que no la subestimes, dile a los sujetos que supongo eran el consejo de esta aldea que ya tienen un Kage, al menos hasta que piensen algo para solucionar su problema, le dijo antes de dirigirse hacia la salida, y que preparen un grupo especial porque partimos de inmediato para Konoha. Al salir se dirigió directamente a la salida de la torre, no estaba seguro de qué rayos haría ahora con otra aldea si visitaba Otogakure para asegurarse de que las cosas estuvieran bien y dudaba que Amegakure se lo consentiría igual, pensó en eso más tarde, por ahora la prioridad era su maestro, debía asegurarse de que se pusiera bien y la única que podía hacerlo era Tsunade, así que tendría que entrar a su aldea a la vista de todos los que lo conocían, esto no iba a ser nada fácil. Pero bien visto, nunca lo es, pensó mientras la morena se acercaba a él con mirada interrogante, lo sé, es arriesgado, pero si yo no asisto como el nuevo Amekage aún con Jiraiya sería riesgoso enviar a solo los ninjas médicos, posiblemente los atacarían. Pero ellos aún no confían en usted, opinó la morena, podrían atacarlo también. Tienen dudas de mí, pero tienen la seguridad de que Pain es su enemigo así que es un punto a mi favor, comentó este tratando de calmar a su acompañante, usaré mi chakra dorado todo el tiempo para evitar sospechas. ¿Cuánto tiempo podrá sostenerlo?, preguntó algo preocupada. Lo suficiente, dijo secamente, pero era algo que también le preocupaba, pese al entrenamiento que realizó para dominar mejor aquella energía, aún había cosas que no estaban del todo claras, en cantidades pequeñas se puede mantener por un período prolongado así que no debería darme problemas, añadió mientras aceleraba el paso hacia la salida para esperar al grupo. Una hora después estaba listo el equipo médico con una literatura de transporte bastante bien equipada en la que llevaban a Jiraiya y todo el equipo necesario para el viaje. También estaba el consejo y los ninjas que lo acompañaron desde Konoha, aparentemente ya se habían enterado de que aceptó ser su Kage aunque fuera por poco tiempo, pensando en eso se dio cuenta porque habían estado actuando tan tranquilos, ellos ya intuían lo que pasaría. Escuchen todos, dijo en un tono bastante audible, ella es Saya Uchiha, dijo presentando a su discípula, en tanto yo no esté ella me representará, les explicó, si alguien desafiaría su autoridad a la mía y tendrá que enfrentarse directamente con ella, y les advierto que no es tan calmada o paciente como yo, les notaron con seriedad, ya que entre los escuas ya estaban enterados de lo sucedido en Konoha esto los pusieron muy atentos a las palabras de su nuevo líder, para que todo esté en orden y como no conocemos demasiado de esta aldea, continuó, Konan-san será su asesora, concluyó, la mirada de la pelinegra era de asombro al ver a su maestro pero este le devolvió una mirada comprensiva así que agregó en un susurro para que solo ella lo escuchara, necesito que alguien la vigile, haz lo que puedas por esta gente, esta explicación no tranquilizó del todo a la Uchiha pero le alivió un poco el conocer los motivos de su sensei, asintió en complacencia y se retiró con los miembros del consejo mientras nuevo grupo de viaje en dirección a Konoha, solo que antes de empezarlo, este fue detenido por uno de los miembros del consejo, el mismo anciano que lo recibió cuando llegó a la aldea de hecho. Lamento molestarlo Amekage-sama, se disculpó formalmente, pero con todo lo ocurrido recientemente hay muchas cosas pendientes en Amegakure, cosas que afectaron de su presencia, explicó el anciano con prudencia, aún no conocía bien al rubio así que media muy bien sus palabras al acercarnos a él.
¿Les preocupa cuánto voy a demorar? Era una afirmó de parte del rubio a la que el anciano solo asintió. No estoy muy seguro, declaró con sinceridad, pero les informaré de mi posición, les aseguró. Cuando sea necesario mi presencia envíen a un grupo para hacérmelo saber y regresaré con ellos. Les fuera. El anciano y los demás miembros del consejo asintieron en complacencia. Casi lo olvido, recordó antes de partir mientras sacaba unos pergaminos y se los entregaba a Saya. Envía una a Konoha ahora y otro en 3 días, asegúrese de que puedan relacionar el mensaje con el lugar del que dice proceder, le explicó. La Uchiha asintió. Luego de esto se volvió hacia los ninjas que lo acompañarían, y con gesto para indicar que lo siguieran empezar el viaje a Konoha, pero antes de avanzar fue detenido nuevamente, esta vez por la Akatsuki del cabello azul. Ahora debes llevar tú, le dijo simplemente mientras le pasaba un protector con la insignia de la lluvia. El rubio solo observó cuidadosamente la insignia en el protector antes de colocarlo justo debajo de la del sonido que llevaba en el brazo derecho y emprender el viaje a su aldea natal. Pasaron otros 3 días antes de poder ver el portón principal de Konoha, ya que en esta ocasión llevaron un paciente y una cantidad generosa de equipo para evitar toda clase de inconvenientes. Aún pese a esto el tiempo fue relativamente bueno, ya que el enmascarado ojiazul estaba realmente ansioso por llegar. Aún así no pasó por alto que no serían precisamente bien recibidos apenas los vieran, pero era un riesgo que debía correr. Al estar a vista de los guardias, estos de inmediato dieron alerta para llamar refuerzos que no tardaron en hacerse presentes. Por lo menos había 10 Chuunin y 3 Jounin en la entrada cuando los inesperados de la lluvia se detuvieron frente a la entrada. De inmediato Naruto, que ya había disfrazado su chakra con una leve capa dorada, la cual hacía que su poder fuera bastante perceptible, requiero la presencia de su Hokage para tratar un herido de gravedad, dijo directamente. Las expresiones de sorpresa no se hicieron esperar, pero uno de los Jounin, al cual reconoció como Ebisu-sensei, se adelantó para hablar. Solo se pueden atender heridos de la aldea o aldeas aliadas, dijo tajante. La suya no lo es, dijo dirigiéndose a los ninjas médicos que traían un protector de la lluvia. Pero el herido sí que lo es, argumentó tranquilamente mientras le daba paso para que lo constatara por sí mismo. Al ver a Jiraiya, las expresiones de todos los de Konoha fueron de asombro y un poco de miedo. Hace solo unos días que habían lamentado el aniversario de su deceso y ahora estaba frente a ellos aparentemente inconsciente pero vivo. Se podía ver, aunque casi imperceptiblemente, su respiración. El ninja de gafas oscuras dio varios pasos atrás claramente impresionado. ¿Qué clase de truco es este?, dijo entre asustado y molesto porque alguien les jugara una broma respecto a algo tan serio. Le puedo asegurar que no es ningún truco, le dijo calmadamente el encapuchado. Ahora, una situación de esta índole, argumentó con la misma tranquilidad, sin contar con la presencia de un líder de aldea frente a sus puertas solicitando una audiencia, no son respondidas con una negación, ya que supondría un conflicto diplomático severo, ¿no le parece?, opinó reposadamente. ¿Líder de aldea?, repitió confundido Ebisu. Por lo que sabía, la aldea de la lluvia era Pain. Por motivo de confidencialidad aún no se distribuía el asunto de la guerra oculta entre los demás ninjas. Actualmente soy el Hokage de la aldea del sonido, explicó, ante lo cual los ninjas fueron tomados por sorpresa. Esa aldea era de Orochimaru hasta donde ellos sabían, y también el Hokage de la aldea de la lluvia, agregó. Explicaré todo con más detalle cuando vea a su Hokage, la cual seguramente no estaría complacida de saber que la han dejado de lado en esta importante conversación, concluyó con énfasis en las últimas palabras. Ebisu tragó nerviosamente. Era verdad que algo de esta naturaleza era demasiado para ellos, debía ser tratado por su Hokage en persona, así que hizo señas a uno de los Chuunin de la entrada y este se dirigió hacia la torre. Unos minutos después, estaba frente al enmascarado un rubia de ojos miel con curvas bastante pronunciadas y una expresión de sorpresa, pese a que lo único que se le había dicho era que el Hokage y Hokage la solicitaban en la entrada. Así que tú fuiste el que derrotó a Pain, dijo tratando de parecer lo menos impresionada posible, ya que seguramente aquel hombre le parecía demasiado joven para poder llevar la reputación de los logros que había escuchado sobre él. Por un momento se volvió a preguntar si usaría un Enge como ella, pero se olvidó de eso, había cosas más importantes que tratar. Aparentemente se han olvidado de decirle el porqué de mi presencia aquí, comentó mientras dirigía su mirada al Chuunin que la había llamado. Esto descolocó un poco al Sannin de las babosas, que empezó a perforarlo con la mirada intentando descifrar sus palabras, ya que de saberlo lo primero que hubiera hecho al llegar sería verificar el estado del paciente. ¿Qué paciente?,
Preguntó algo descolocada, regresando a ver a sus subordinados que parecieron quedar mudos de arrepentimiento, ninguno sabía cómo explicarle la situación. Un viejo amigo suyo, si no estoy mal informado, interrumpió el encapuchado mostrándole la literatura en la cual reposaba el susodicho. Al ver a Jiraiya sus ojos por poco se salen de sus órbitas por la impresión, luego de un momento se impulsó furiosa al encapuchado y lo sujetó por la solapa de su capa, levantándolo levemente del suelo. Le aseguro que esto no es ningún engaño, se adelantó a respondedor a lo que seguramente pasó por la mente de la Hokage, un tanto molesto por tener que repetir las cosas pero comprensivo de la gravedad de la situación. De hecho puede comprobarlo usted mismo, le dijo tranquilamente mientras, para el asombro de todos, sin ninguna dificultad retiraba el recio agarre de la rubia con una mano. Dejando de lado su sorpresa por este hecho, la Ojimiel se dedicó a revisar cada aspecto que podía del hombre postrado sobre aquella literatura. No había genjutsu, enge, o muestra de que le practicaran algún jutsu, y los restos de chakra que se podría sentir en él era reconocible como los de Jiraiya. Todo esto la descolocó. Observó atentamente las heridas, ahora sanas, que tenía en forma de cicatrices, las más pronunciadas en el brazo y la garganta. Sabía por el relato del sabio sapo que esas cicatrices estaban en el lugar donde fue herido Jiraiya durante la batalla, aún así le costaba creer lo que veía. ¿Cómo es esto posible?, preguntó finalmente. Hasta donde sé, Pain lo mantuvo con vida para usar su cuerpo como herramienta en el futuro, le explicó. Sus ninjas le contaron de nuestro encuentro, ¿verdad? La rubia asintió. Entonces, como sabe, yo me dirigía a Megakure a saldar un asunto con Pain, cuando me llegó tope con la sorpresa que él se había ido antes de mí y uno de sus subordinados me dijo que estuvo tratando de sacar algo de la mente de uno de sus prisioneros antes de irse. Ese prisionero era Jiraiya-sama, relató calmadamente, pero un experto hubiera podido percibir la cólera tras sus palabras. Aún así nadie hubiera detectado que lo que decía era una verdad a medias, al menos que conociera toda la historia con anterioridad. Según sus leyes, yo conquisté a Megakure y me cerraron en su caje por eso. No es que no se lo agradezca, pero ¿por qué lo trajo de vuelta?, preguntó la rubia. Como habrá constatado, sus heridas físicas ya han sanado por completo, incluso su brazo fue reimplantado en su sitio, le dijo, pero lo que le haya hecho Pain para escarbar en sus recuerdos fue demasiado para su mente. Mis ninjas médicos no pueden hacer nada más que mantenerlo estable, aún con todo su equipo y experiencia, explicó que tal vez en tono uniforme. Usted es la única que pensé que tendría alguna posibilidad de ayudar. Lo llevaremos al hospital, dijo resueltamente, pero estará bajo vigilancia continua, advirtió. Si hay alguna trampa en todo esto lo sabré. Ya la escucharon. Dijo a sus hombres el ojiazul para que se dirigieran al hospital, pero fue detenido por la mano de la Hokage. Mis ninjas lo escoltaran, le tajante. Ustedes dijo que no pueden entrar, les agradezco lo que han hecho, pero la situación actual entre nuestras aldeas no ha sido aclarada aún. Mis ninjas lo han estado tratando, le respondió calmado pero decidido. Saben el estado en el que está y la operación del equipo con que se mantiene, le darán los informes pertinentes y luego se retirarán, le asegurarán. La rubia no se movió de su sitio, aún no sabía nada de este personaje y aunque le inspirara confianza no iba a correr riesgo alguno con su aldea de por medio. Comprendo su situación, le dijo amistosamente el enmascarado, pero no me moveré a ningún lado hasta la mirada de sus propios labios si Jiraiya se pondrá bien o no, concluyó con una que no dejaba lugar a dudas de su resolución. No me importa si tengo que entrar en ese hospital amarrado, encadenado y esposado con una guardia de 100 asesinos ambú a mi alrededor, agregó con resolución ante el asombro de la rubia que vio claramente la decisión en sus ojos. Luego de un momento en el que todos, incluyendo a los ninjas de la lluvia que lo siguieron, asimilaron lo que acababa de decir, la Sannin le dio paso y de inmediato este se adelantó con sus hombres tras él y la Hokage a su lado, guiándolos al hospital. El enmascarado se apoyó contra una pared del hospital de Konoha con un escuadrón ambú que no perdía detalle de sus movimientos inexistentes, ya que apenas se podía notar que respiraba, mientras su vista estaba fija en la puerta de una recámara, esperando a que sus hombres y la Hokage terminaran su entrevista y la instalación del Sannin de los sapos en el hospital. Luego de algunas horas en las cuales las enfermeras y médicos del lugar no dejaban de regresar a verlo, cosa que él ignoraba olímpicamente, la rubia salió del lugar acompañada de los ninjas médicos de Amegakure. Estoy seguro de que se pondrá bien, dijo en respuesta a la muda pregunta del enmascarado, sin poder contener una pequeña sonrisa y una lágrima de felicidad que recorrió descaradamente su mejilla. El rubio solo suspiró con alivio antes de enderezarse y llegando a la Hokage. ¿Le han dado todos los datos necesarios?, preguntó volviendo a su semblante impávido.
Toda la información está aquí, respondió mientras revisaba probablemente los informes que le habían entregado los ninjas de la lluvia. ¿Puedo verlo?, preguntó. Tsunade regresó a verlo de inmediato. Esa era una pregunta que obviamente había escuchado miles de veces en su profesión como médico. En el tono, aunque disimulado, para una experta como ella no pasaba desapercibida la preocupación que llevaba. Instintivamente se hizo a un lado y le dejó pasar siguiéndole de cerca. En el interior de una impecable habitación de hospital se encontró un hombre de edad media con larga cabellera blanca y conectado a varios equipos que revisaban constantemente su estado. Al entrar el ojiazul solo se quedó observándolo mientras parecía dormir, pero ahora lo notaba extrañamente relajado. Detrás suyo la rubia de voluptuosa figura lo miró de manera interrogante pero sin decir una palabra. En unos baños termales, dijo repentinamente haciendo sobresaltar a la mujer. ¿Eh?, dijo confundida. Lo conocí en unos baños termales, aclaró, esta vez regresando a ver al Hokage con una leve sonrisa. Eso era lo que quería preguntarme, ¿verdad? La mujer solo se quedó mirándolo intrigada. Creo que ya supuso lo que él estaba haciendo cuando lo sorprendí, dijo divertido, aunque la rubia, que ya se daba una idea de lo que Jiraiya habría estado haciendo, no parecía nada feliz sino que por el contrario se vio molesto con una enorme vena palpitando en su sien. Es curioso, agregó sacando a la Hokage de su lucha interna por no golpear a su paciente. Recuerdo que logró conquistar a muchas mujeres durante sus viajes, comentó como quien no quiere la cosa y haciendo caso omiso del instinto asesino que brotaba del interior de la Sannin, pero cuando todo acababa y nos sentábamos a recordar siempre las comparaba con alguien más. ¿Oyes?, dijo distraídamente la rubia mientras fingía leer los informes que tenía, aunque el rubio se percató de que estaba sumamente atenta. ¿Cuánto más cree que tarde en despertar?, le pidió, cambiando tan bruscamente el tema que éste se sorprendió y desilusionó un poco por la falta de información con que la dejó. Tal vez una semana, respondió tras reflexionar un momento. Genial, eso le dio suficiente tiempo para pensar en qué decirle, opinó el ojiazul, porque estoy seguro de que ustedes dos tienen mucho de qué hablar, comentó casualmente provocando un sonrojo y la ira de la Hokage. ¿De qué rayos habla?, le preguntó a la defensiva. No creo que ninguno de ustedes quiera esperar a perder al otro definitivamente, opinó ahora con una seriedad que dejó fría a la Hokage, antes de agregar, estoy seguro de que me matará cuando despierte por decirle esto, pero creo que ya han desperdiciado demasiado tiempo, comentó con una amable sonrisa mientras se dirigía a la salida. ¿A dónde va?, le preguntó sacada de su ensimismamiento por la retirada del encapuchado. Creí que sus ninjas ya le habían hablado de nuestra charla. Dijo algo confundido, pero espero que la Hokage atara los cabos. Kirigakure, dijo luego de hacer memoria un momento. El ojiazul solo asintió. ¿En verdad el Mizukage tiene algo que ver con Akatsuki? Él es Akatsuki, le respondió directamente. Pain es su subordinado, el que está tras todo esto es Madara Uchiha, le explicó ante la atónita mirada de su interlocutora. Debo hacerme cargo de esto y la verdad no esperaba que ocurriera lo de encontrarme a Jiraiya con vida allí, así que como comprenderá ya llevaré algún retraso, dijo dirigiéndose a la pero salida otra pregunta de la rubia lo detuvo. ¿Se enfrentará también a la niebla solo?, le cuestionó. Posiblemente, conociendo a Madara no creo que quiera que alguien intervenga aparte de Kisame, pero llevaré a alguien para que se encargue de él, le dijo calmadamente. En todo caso si es necesario que me haré cargo de los ninjas de Kiri, ya se habrá enterado que se me da bien las luchas en desventaja, comentó divertido, solo espero que no tengan reglas parecidas a las de Amegakure, concluyó un poco más serio. ¿Por qué?, preguntó un tanto curiosa la Sannin. El aludido solo bajó al cabeza derrotado y cuando la levantó tenía 2 cascadas de lágrimas cayendo a través de los orificios de su rímel. Porque si termino siendo Kage de otra aldea tendré que lidiar con el triple de papeleo que antes, dijo autocompasivamente. La rubia iba a decir algo cuando grabó la cantidad de documentos que dejó sin revisar en su oficina y que ahora ya debería ser una pila tan alta como para llegar al techo. El solo imaginario eso multiplicado por 3 hizo que un escalofrío recorriera su espalda y no pudiera evitar sentir lástima por el encapuchado. ¿En verdad cree que conseguirá derrotar a Akatsuki usted solo?, inquirió la rubia antes de que se marchara con cierta preocupación. Ellos ya están extintos, declaró algo sombrío, lo están desde el día en que se atrevieron a hacerles daño a mis camaradas, solo que aún no lo saben, pero yo me encargaré de hacerles llegar el mensaje a los que faltan. Aún así es algo que prefiero hacer por mí mismo, por eso no permití que mi aprendiz o alguien más aparte de quien enfrentara a Kisame me acompañara.
Arreglar esto es algo que me concierne solo a mí, agregó sin saber bien por qué descubría ese tipo de información, concluyó que realmente estaba preocupado y tenía que decirle a alguien lo que sentía. La rubia asimilaba lo que escuchaba de aquel hombre a una velocidad impresionante, ya que quería saber tanto como pudiera, le parecía de confianza pero eso no bastaba, debía desentrañar lo que lo motivaba a hacer lo que hacía así que necesitaba prolongar la charla a tantas palabras como le fuera posible. ¿Por qué lleva a alguien aparte si dice que solo le concierne a usted? Fue lo primero que pensó en preguntar. Porque se lo prometí, reproducción simplemente, además Madara no interrumpiría batalla entre espadachines y menos creo que quizá me lo permitiría no es de los que permitan que alguien se meta en sus disputas, realmente es una pelea aparte pero en el mismo lugar así que no hay problema, concluyó pero tras un momento añadido, ¿hay algo más que quiera preguntarme para alargar la charla? Dijo un tanto divertido mientras veía cómo la Hokage se sobresaltaba. Sabía que yo. Comenzó dudosa. Intentaba alargar la plática para descubrir algo más de mí, terminó por ella, sin ser descortés pero fue obvio, le dijo con desenfado, me están esperando pero puede hacer una pregunta más, concluyó amablemente con una sonrisa. ¿Me dirá la verdad? Preguntó tratando de ser lo menos descortés posible al preguntar. La verdad, repitió mientras suspiraba cansadamente, es algo con lo que debemos tener mucho cuidado, y alguien como usted debe saberlo bien, ante el desconcierto de la Sannin agregó, por ejemplo solo con ver la mirada en los rostros de los ninjas que me he recibido en su entrada puedo estar seguro de que no muchos han sido informados del pequeño altercado que tuve con la aldea de la lluvia hace un par de semanas. La Hokage no tuvo argumento para esto, ¿era verdad que tuvo que mantener todo en secreto ya que causaría pavor en la aldea? Se preguntaba si el encapuchado temía lo mismo, pero antes de seguir sus cavilaciones el Aokage continuó. Le diré la verdad, le aseguró, en tanto pueda hacerlo, si no no lo diré nada, en todo caso le aseguro que no voy a mentirle, solo escoja cuidadosamente su pregunta y no se preocupe porque en un futuro cercano disiparé el resto de sus dudas, con esta enigmática frase dejó pensar a Aokage por un momento quien sopesaba correctamente sus opciones. ¿Cómo sabía lo que le sucedió al consejo? Fue la pregunta al que llegó, podía parecer demasiado obvia la respuesta, pero a la vez esto le contestaría muchas dudas tanto si respondía como si no. Creí que eso sería obvio, comentó tranquilamente, yo fui el que los asesinó, esto dejó helada a la rubia, realmente no se esperaba una respuesta tan directa, no directamente, pero mis manos están tan llenas de su sangre como las manos de aquel que los despojos de la vida, agregó, esto aún no acababa de relajar la expresión de la Sannin así que continuó, como ya hizo su pregunta contestaré a la que no ha hecho todavía, añadió tomando por sorpresa al Sannin, lo hice porque la vida de aquellos que cometieron toda clase de atrocidades en nombre del bienestar de Konoha fue intercambiada por eso mismo, su muerte colaboró en la derrota de la lluvia aquel día y evitó muchas tragedias futuras. A su tiempo, yo mismo asumí la responsabilidad de ese crimen pero no será por ahora, concluyó. La rubia entendió que con las palabras evito futuras tragedias se refería a Danzo y eso le hizo recordar algo más, se dio una patada mentalmente por no recordarlo a tiempo, su enojo consiguió mismo no pasó desapercibido por el rubio que solo la miró comprensivamente por un momento antes de hablar. Ya que aquella pregunta era tan obvia le permitiré hacer una más, la Sannin se quedó mirando al enmascarado esperando haber escuchado bien y por la llevar sonrisa en su rostro dedujo que así fue. Cuando registramos el refugio de Danzo, comenzó, de inmediato el rubio se recriminó por su oferta pero ya era tarde, sabía cuál podría ser la pregunta y se puso a pensar en la mejor forma de contestarla si era la que temía, encontramos documentos que verificaban su traición hacia la aldea, le dijo el rubio se relajó por un momento, parecía que le preguntaría acerca de los planes de Danzo, pero también un informe escrito por el tercero acerca de un ninja que no figura en ningún otro lado, estas palabras le helaron la sangre al ojiazul pero su rostro se mantuvo impasible, siendo directores, ¿es usted ese ninja? La rubia Hokage perforó con los ojos al enmascarado, que le sostuvo la mirada con toda la ecuanimidad del mundo, de hecho a la legendaria perdedora le era imposible leer en esos rasgos inmutables cualquier cosa, pero al menos que lo negara directamente ella ya tenía su respuesta, luego de unos tensos minutos el encapuchado se giró y se dirigió hacia la salida, sin decir ni media palabra, pero se detuvo en la entrada antes de salir y sin voltear a ver dijo definida. Cuando llegue el momento de aclarar las cosas, te daré el informe completo que estuvo reservado solo para que el Sandai me lo leyera, hasta entonces Tsunade, y con eso salió de la habitación dejando a una estupefacta Hokage. El ángel protector de Konoha, Kage, Sombra, fue lo único que atinó a decir en un susurro ahogado.
En la entrada de la aldea se vio a un grupo de ninjas médicos de la lluvia esperando impacientes a Tsukage mientras los guardias de Konoha no les despegaban los ojos de encima. Está de más decir que esto ya los estaba molestando. Cuando el rubio llegó todas las miradas se centraron en él. Es tiempo de partir, dijo secamente. La Hokage aún no da orden de nada. Espetó uno de los Jounin. Eso me tiene sin cuidado, dijo el enmascarado mientras caminaba tranquilamente hacia la salida haciendo una señal a sus ninjas para que lo siguieran. El Jounin de antes intentar detenerlo pero al acercarse sintió una inmensa energía emanar del encapuchado y se retiró como si al estar cerca fuera a quemarse con ella. Ninguno de los otros ninjas intentaría detenerlos mientras salían. ¿Regresamos a la aldea Amekage-sama?, preguntó uno de sus subordinados ya fuera de la entrada de Konoha. No, tranquilamente, yo debo ir a Kiri. Ustedes regresan a la lluvia e informan de lo ocurrido, ordenó al instante. Estos se dispersaron y el rubio solo regresó a ver en dirección al este, hacia donde se encontraría con su mayor adversario hasta el momento. Pronto Madara, pronto, dijo antes de dar un salto impresionante y empezar a recorrer el terreno a velocidad inigualable.